Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Anda Silva del canal de Multiservicio Electrónica. Un cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a seguir con el análisis de los diodos rectificadores de las fuentes de alimentación conmutadas, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar simplemente de los diodos o comparar, según estadísticamente, según mi experiencia personal, o incluso de algunos colegas que ya me siguen durante años reparando fuentes de alimentación conmutadas, la pregunta clave que muchos se hacen con respecto al estudio de este tipo de fuentes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar en una etapa la parte de diodos, ¿verdad? En la etapa, obviamente, aquí vamos a hablar de la etapa Hawk. Y de este lado, nosotros vamos a hablar de los diodos de la etapa Col. Acá tenemos caliente y acá tenemos fría, ¿verdad? Entonces hay que hacer una comparación con respecto, y esto es importante porque tú lo puedes llevar como análisis en un cuaderno o en una computadora, como tú quieras, para que tengas mayor experiencia durante el transcurso de lo que vayas haciendo como reparador, ¿verdad? La pregunta clave es, ¿cuál falla más? ¿Los diodos de la etapa caliente o los diodos de la etapa fría? Si a mí me preguntaran cuál falla más según mi experiencia en reparación de fuentes de alimentación conmutadas, sin importar el aparato, sea televisores, DVD, Blu-ray, sistemas de audio, ¿cuáles son los diodos que yo me he encontrado más dañados, por decirlo así? Que siempre voy a encontrar diodos dañados con respecto a la fuente de alimentación conmutada en la etapa caliente o en la etapa fría. El que se lleva, por decirlo así, el premio va a ser los diodos justamente de esta parte. Los diodos de salida. ¿Esto por qué? Esto no es que se dañen porque se tienen que dañar. Es decir, los dos pueden fallar, tanto la etapa caliente como la etapa fría. Es decir, usted puede encontrar en una fuente de alimentación que se dañe un diodo en la etapa caliente o diodos en la etapa fría. Pero el que lleva el rango mayor de daño es la parte de la salida. ¿Y por qué es más común que se dañen los diodos de salida? Porque ellos rectifican la alta frecuencia directamente, ¿verdad? Del transformador. Esa es la función. Ellos van a rectificar el voltaje alterno de alta frecuencia que saca el transformador chopper, ¿verdad? Pasa que ellos son sujetos a mucho estrés, muchachos, por alta frecuencia y altas corrientes de pico. Puede fallar por disipación, por ejemplo, es decir, insuficiente. Vamos a suponer, muchos de los diodos, como te puedes dar cuenta, vienen puestos o montados en una parte de acá en un disipador, pero otros no. Por ejemplo, como estos, mira, estos no vienen montados en la parte de o con disipadores, por decirlo así, ¿verdad? Entonces pueden fallar por disipación insuficiente o incluso excesiva carga. Cuando hablamos de excesiva carga, puede ser que nosotros tengamos un problema en la carga determinada. Es decir, ¿cuál es la función del diodo? El diodo simplemente rectifica el voltaje de acá, pero el diodo me entrega un voltaje de C, ¿verdad? Y junto al capacitor forman directamente ese voltaje que tiene que ser un voltaje mantenido para sostener una carga determinada. Si hay un problema en la carga, vamos a suponer, hay un problema que, no sé, algún diodo esté tirando más corriente de lo normal. Hablamos, por ejemplo, de las tiras LED de un televisor que esté tirando más corriente de lo normal. El diodo puede sufrir daño y dañarse, ¿me explico? Eso hablamos de excesiva carga. O, por ejemplo, en la mainboard de un televisor o en la carga, por ejemplo, de un sistema de audio en la parte del amplificador, hay un determinado problema y está excediendo esa carga y puede perjudicar al diodo de salida de la fuente de alimentación. A eso se conoce como excesiva carga. Ellos reciben, tienes que tomarme en cuenta algo porque ellos también reciben picos de corriente en cada ciclo del transformador. ¿Ya? En el tema del encendido y el apagado, también puede hacer que los diodos sufran y se dañen por eso, ya para que lo tomen en cuenta. Otra causa por la que los diodos de salida se dañan es el tema del sobrecalentamiento. Volvemos al tema de la disipación. Si ellos se sobrecalientan mucho, ellos pueden entrar en cortocircuito. Ya, y una de las cosas que muchas personas desconocen es que la parte de los capacitores electrolíticos, escúchame atentamente esto como técnico, es un tip que te voy a dar. Cuando los capacitores se secan, ya, o decir, se desgastan,
lo que va a hacer es aumentar el rizado, ¿verdad? Y esto va a sobreesforzar el diodo, muchachos. Ya, cuando los capacitores están malos, acá va a crecer el rizado y vas a poner en riesgo a los diodos. Por eso siempre es importante que los capacitores electrolíticos de salida cada cierto tiempo se cambien. No necesariamente porque se vean gordos o inflados, por decirlo así. No, muchas veces se puede ver bien y el capacitor está desgastado y eso puede hacer que el diodo se vea sobreforzado y se dañe con el tiempo. Ya, para que lo tomen en cuenta. Entonces, hay dos cosas que tú tienes que tomarme en cuenta. Sabiendo esto, que se lleva prácticamente los diodos de la etapa fría, son los que más se dañan. Pero ellos se dañan ¿por qué? ¿Qué síntoma tienen cuando ellos se dañan? Bueno, principalmente el diodo entra en cortocircuito. Cortocircuito. ¿Y qué hace un diodo por cortocircuito en la salida de la fuente de alimentación sin importar el aparato? ¿Qué hace el diodo? ¿Qué hace un diodo en cortocircuito en la salida? ¿Cuál es el síntoma de falla que presentaría el equipo? Voltaje cero en la salida. Casi todas las fuentes de alimentación, no todas, porque no todas trabajan igual, pero si por ejemplo una fuente de alimentación tiene un diodo en cortocircuito, vamos a separar la línea de 12 voltios, típicamente si ese diodo está en corto te tumba la línea de 12 voltios, la línea de 24 voltios. En algunos casos también te tumba la línea del standby o viceversa. Si el diodo está para la línea de 3.3 voltios para la parte de la fuente de alimentación de standby, en muchas ocasiones te tumba todos los voltajes. Si la fuente viene en modo on y se coloca el diodo en ese punto de la línea de 3.3 voltios, se coloca en corto, te tumba los 2 y los 24 voltios. Pero tienes que tomar en cuenta que el comportamiento, cuando ellos se dañan, que son los que más se dañan en la parte fría, puede ser por cortocircuito. Y el típico problema que vas a tener es voltaje cero en la salida. Ahora, también puede suceder que el diodo en fuga. Esto es muy raro, pero sí puede suceder. Pero es más visto que un diodo se coloque en fuga que un diodo se abra. Hermano, yo tengo muchos años ya en el tema de la reparación. ¿Ya? Y yo jamás, de los diodos rectificadores, no te hablo de otro tipo, te hablo de los diodos rectificadores, sean diodos de alta velocidad, diodos de baja frecuencia, diodos de alta velocidad. En este caso estaríamos hablando que todos los diodos de salida son diodos de alta velocidad. Pero tienes que tomarme en cuenta algo muy importante. Según mi experiencia personal, desde que yo recuerde, yo jamás me he encontrado con un diodo de salida abierto. Jamás yo me he encontrado con un diodo abierto. ¿Qué significa abierto? Bueno, yo tengo un diodo acá y el diodo en polarización directa, voy a poner aquí el negativo, aquí el positivo, este es el ánodo y este es el cátodo, ¿verdad? En polarización, cuando tú polarizas un diodo directamente, la polarización marca un valor numérico en el multímetro digital en milivoltios. Típicamente puede ser 580, por poner un ejemplo. ¿Verdad? Cuando un diodo se abre, en polarización directa, marca infinito. Y en polarización inversa, obviamente, debería marcar infinito. O sea, es decir, el diodo es como que si no hiciera nada. Y eso, ese diodo abierto, yo jamás me lo he encontrado en los años de reparación. Jamás yo me he encontrado con un diodo abierto en fuentes de alimentación conmutadas en la salida. De repente es el caso mío, para otra persona puede ser que sí. ¿Me explico? Ahora, ¿qué causa el diodo en fuga? Típicamente baja tensión. Si el diodo está en fuga, típicamente se encuentra en la salida baja tensión. Y muchas veces esa baja tensión, la persona piensa que es producto de los capacitores y no es producto de los capacitores, sino que el diodo está mal o no está rectificando como tiene que ser. ¿Ya? Entonces, lo más común es encontrarse diodos en cortocircuito o diodos en fuga. El diodo abierto, difícil.
No voy a decir que imposible, porque nada es imposible en la vida, muchachos, para que lo tomen en cuenta. Pero según mi experiencia personal, estos son los dos comportamientos. Yo te estoy dando a ti cuál es mi experiencia personal con respecto a las fuentes de alimentación conmutada y de hecho muchos colegas que ya me siguen de mucho tiempo lo van a confirmar. Sí, yo me he encontrado, Hans, con más diodos en la salida dañados que en diodos en la tapa caliente. ¿Y eso por qué? Porque típicamente los diodos de salida están aguantando más estrés, por decirlo así. ¿Por qué? Porque trabajan directamente con la alta frecuencia directamente del transformador chopper. En cambio, los diodos de entrada, ¿cuáles son los diodos que nosotros vamos a encontrar en la entrada? Los diodos de baja frecuencia, que van a rectificar el voltaje alterno, y algunos diodos que están directamente relacionados con la alta velocidad, ¿verdad? Justo en la parte, por ejemplo, de, no sé, vamos a suponer en el circuito snoover o algunos diodos pueden ser de protección, me explico, pero soportan mayor voltaje, por decirlo así. Entonces son más difíciles de dañarse. Entre los diodos de la etapa caliente, entre los diodos, por ejemplo, del snoover o los diodos de la baja frecuencia, me he encontrado más con los de baja frecuencia dañados. Y eso muchas veces porque cuando se va la luz, llega la luz de golpe. O por ejemplo, pasó un rayo, una tormenta eléctrica, me explico, no se desconectó el equipo, puede ser que en el momento quemó la tarjeta, me explico. Pero los diodos de salida muchas veces se dañan por la alta frecuencia determinada del transformador chopper, por capacitores desgastados, en fin. Ya para que lo tomen en cuenta. Suscríbete al canal, sigue aprendiendo con respecto a fuentes de alimentación conmutada. Ustedes tienen que recordar que principalmente mi canal de multiservicio de electrónica está enfocado en fuentes de alimentación conmutada, al igual que el de electrónica Handa Silva. Ya, es lo principal. Esto es un desglose durante los años de reparación, desglose de fuentes de alimentación conmutada para los amantes de las fuentes conmutadas. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.